Para terminar esta mesa van a darse la última exposición a dos voces. Javier Silva es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, estudiante del doctorado en estudios latinoamericanos también aquí en la UNAM. Trabaja sobre movimientos académicos en América Latina, particularmente en México y Centroamérica. Y Nicolás Dip, que está adscrito a la División de Historia del CIDE y también del Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, hola a todas y todos. Antes que nada agradecerle a Máximo y en nombre de él a todas y todos los que llevan adelante el proyecto por invitarnos a participar, a mí y a Javier, que bueno, entramos como por la ventana a último momento. Vieron, hay gente que entra por la puerta grande, otros entran por la ventana y nos sumamos y estamos aprendiendo muchísimo en toda esta experiencia. Así que les agradecemos por darnos el espacio, tanto a mí como a Javier. Bueno, nuestro trabajo, como se ve, trata el sector estudiantil, las protestas estudiantiles durante el sexenio, y le pusimos un título justamente para mostrar la mitad de camino en que está. Es un trabajo que empezamos a hacer hace muy poco, así que todavía nos queda un camino por recorrer, pero ya dimos los primeros pasos y es lo que queremos presentarles hoy, ¿no? Y el artículo que estamos haciendo, que va a terminar en un capítulo, se llama Activismo Estudiantiles en el México Contemporáneo, bases para un futuro balance del sexenio de Andrés Manuel López Obrador 2018-2024. Como ven, las palabras que tiene, ¿no? Dice bases, no es que ya haya como un trabajo terminado o algunas conclusiones muy firmes como para poder poner en común. Pero este mitad de camino que hicimos, les queremos sobre todo compartir dos cosas con Javier, que preparamos. Que uno lo podríamos sintetizar en una pregunta, que la pregunta es cómo leer una base de datos, ¿no? Me acordé de discusiones que tenía en la universidad, ¿no? Cuando uno acusaba a otro de empirista abstracto. No sé si les pasó, me acordaba de eso, porque bueno, uno cree que puede leer una base de datos y están los datos ahí, los datos hablan por sí mismos, pero en verdad no, hay que ver desde dónde parte uno, cuáles son los ejes que uno elige para leer esos datos que están sobre la mesa, y esta es una base de datos que tiene mucha información, ¿no? Entonces esa información no necesariamente habla por sí misma. Y ese va a ser un punto, ¿no? Cómo leer una base de datos. Y el segundo punto, vamos a intentar mostrarle un panorama de las principales sistematizaciones que llegamos a partir de esa lectura de cómo leer una base de datos, ¿no? Bueno, en relación a cómo leer una base de datos, no es cualquier base de datos, porque es una base de datos sobre protestas estudiantiles. Entonces, si uno quiere hacer una especie, tomando a Bourdieu, ¿no? De esa idea de vigilancia epistemológica, de ver los propios supuestos con los que parte uno, esos supuestos no están abocados a cualquier cosa, sino están abocados a ver un actor muy específico, que es el actor estudiantil, y es un actor que, si uno lo ve en contexto, y específicamente en este país, en el contexto mexicano, es un actor que tiene una historia grande encima, ¿no? Hay varios fantasmas rondando, digamos, al actor, y esos fantasmas son esa gran historia que tiene detrás, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta este contexto, a mí me parece que a esa pregunta de cómo leer la base de datos, hay que tener cuidado con lo que Javier, en las discusiones que teníamos, en los intercambios, como preparamos todo esto, le llamamos 5 reduccionismos, ¿no? Que uno cae constantemente y son los que queremos intentar no caer. Obviamente es medio difícil a la hora de hacer este trabajo y sistematizar la lectura de estas protestas estudiantiles particulares, que las voy a intentar decir rápidamente, así queda espacio para que le mostremos la lectura que hicimos a partir de la sistematización que hicimos. Esos reduccionismos para mí son 6, y les decía, se los quería nombrar rápidamente. Hay uno que le llamaría reduccionismo temporal, que es esta excesiva atención que tiene la bibliografía sobre el 68 mexicano, y algo que discutíamos la otra vez cuando hicimos la primera presentación de los trabajos, si uno se acerca más a los movimientos estudiantiles contemporáneos,
los trabajos cada vez son menos, ¿no? El que se lleva el gran protagonismo es el 68, pero no lo quiero plantear solamente en términos cuantitativos, sino también es una cuestión interpretativa en relación a cómo leer los datos, porque acá creo que hay que tener cuidado con esas ideas que aparecen muchas veces de la gran tradición asamblearia del movimiento estudiantil mexicano, que nos lleva a leer a partir de esa tradición a las experiencias estudiantiles más actuales, ¿no? Así que ese es un punto que intentamos evitar a la hora de empezar a juntar estas experiencias. Después otro eje u otro reduccionismo que intentamos dejar de lado, que también quizá en un primer momento aparece como una cuestión meramente geográfica, la idea de decir, bueno, ojo, que no solamente hay que estudiar los activismos estudiantiles de la Ciudad de México, sino que hay que tener una mirada federal, pero también hay que dar como un salto, y el salto para mí es esta idea de cómo leer la base de datos, porque justamente es la problematización de qué fuentes estamos utilizando en la base de datos, ¿no? Y queda la gran pregunta, y ahora un poco va a aparecer cuando mostremos los datos que tenemos, es si la información que sale de la base de datos no está excesivamente centrada en medios que funcionan desde la Ciudad de México, ¿no? Porque eso puede decir mucho también en la forma en que aparece o no la información. Y después, otro reduccionismo es el que yo le llamaría el reduccionismo educativo. Hay una tendencia que tenemos a hablar de movimientos estudiantiles como sinónimo de movimiento universitario. Incluso si uno ve algunos trabajos, aparece movimiento estudiantil de manera general, y en verdad están hablando de sectores universitarios y lo dan como por un supuesto de que esa unidad es una unidad natural y evidente en sí misma, ¿no? Y nosotros acá lo que intentamos fue tomar la heterogeneidad de instituciones educativas que hacen al actor estudiantil y la complejidad que tiene eso detrás, ¿no? Así que, obviamente, todavía está a mitad de camino, pero la idea es solamente no dejar la imagen en el anclaje universitario, ¿no? Y después, los tres últimos reduccionismos que quedan, como para completar los 6 y ya darle la segunda parte a Javier, que lo va a estar encargado. Yo creo que otro reduccionismo es el reduccionismo político. Tenemos como una tentación de ver a las tendencias estudiantiles como de izquierda o progresista ya de antemano, a priori, sin ver los posicionamientos políticos, ideológicos que tienen esos actores. Yo creo que eso, bueno, acá estamos viendo el caso mexicano, ¿no? Pero para el caso argentino dice muchísimo. Hay mucha gente que ahora se está preguntando por qué los jóvenes votaron como votaron en Argentina, y yo creo que porque partían mucho de estos supuestos, ¿no? De dar por evidente que juventud era sinónimo de militancia en ámbitos de izquierda o en ámbito progresista. Y el otro reduccionismo es el reduccionismo de género, que creo que en los últimos tiempos se está discutiendo mucho más, que están empezando a ver trabajos que problematizan distintos momentos, que intentan ver la participación de las mujeres y las experiencias feministas dentro de las experiencias estudiantiles. Intentamos también tener ahí un cuidado a la hora de leer los datos que nos aparecían en esta base de datos. Bueno, yo les nombré 5 reduccionismos, les decía que hay 6, pero para mí estos 5 reduccionismos que les mostré al principio llevan a una gran pregunta, que es una pregunta que todavía tenemos abierta, y un poco la idea es discutirla acá, en este intercambio colectivo, que la pregunta sería la siguiente: si el concepto de movimiento estudiantil, ¿no? Que es un concepto que por lo general está muy relacionado a las teorías de los movimientos sociales e implica, digamos, si uno no lo complejiza tanto teóricamente, porque son conceptos complejos que tienen varias discusiones teóricas, pero implica la idea de que hay una articulación de distintas organizaciones y protestas, organizaciones ya sean formales o informales, que tienen una conexión, un sentido, ¿no? En esa diversidad. La pregunta es si el concepto de movimiento estudiantil sirve para pensar las experiencias actuales del estudiantado mexicano. Y si quizá no habría que abandonar ese concepto teniendo en cuenta el panorama que ahora los va a mostrar Javier, y pensar en conceptos menos pretenciosos, ¿no? Como activismo estudiantil, protesta estudiantil, organización estudiantil. Y es la gran pregunta que tenemos, ¿no? Y queremos intentar como ver qué nos da la realidad de los últimos años de México como para pensar esto. Así que bueno, ahora Javier les va a dar el panorama de las distintas dimensiones que hicimos, y para abordar con los datos
leímos de la base de datos para discutir estas preguntas que les comentaba recién. Bueno, hola a todos y a todas, un gusto estar acá. Como decía Nicolás, la idea también es un poco mostrar cuáles han sido los hallazgos que hemos encontrado a partir de esta forma, ¿no? Que de leer la base de datos, finalmente lo que terminamos haciendo es una subbase de datos que recoge todos los eventos de protestas estudiantiles en todo el país. Pero bueno, obviamente no solamente nos interesaba ver dónde ocurrieron estos eventos de protesta, sino también encontrar otras informaciones que nos parecieron pertinentes para el análisis. En primer lugar, ¿qué tipo de organización se estaba dando en este activismo estudiantil, en estos eventos de protesta? Si era una organización, y eso, bueno, lo voy a explicar un poco más a profundidad, ¿a qué nos referimos con una organización formal o informal? También, ¿qué tipo de instituciones educativas se estaban dando estos eventos de protesta o este activismo? Si eran instituciones públicas o privadas. Por otro lado, también, ¿cuál era el tipo de demanda? Y ahí lo dividimos en dos dimensiones, si era una demanda más vinculada al tema educativo o una demanda vinculada a lo social, que también voy a explicar a qué nos estamos refiriendo con eso. Y finalmente, también en qué niveles educativos se estaban dando estos eventos, ¿no? Si a nivel de preparatoria, bachillerato, educación superior, etcétera, ¿no? Entonces ahí, bueno, surgieron unas cuestiones interesantes y retomando un poco lo que decía Nicolás al final sobre cómo cuestionar un poco la idea de asumir a priori estos eventos como parte de movimientos estudiantiles, sino más bien leerlo como activismos, justamente porque, bueno, básicamente cuando uno lee a un evento de protesta y a priori asume que hay un movimiento como tal, pues siempre como que hay una atención o un foco en la parte más álgida de la protesta, en cómo se está desenvolviendo, pero hay una parte previa y posterior en estos activismos que también vale la pena analizar, y es un poco lo que nos interesó, ¿no? La idea, en principio, pues con la base de datos, como también decía Nicolás, hay que tomar en cuenta que hay una limitación y que se puede profundizar mucho más. Por ejemplo, tomando en cuenta como informaciones de medios más locales, obviamente tratando de centrarse en estados de la República mucho más específicos. Pero bueno, este es como un primer acercamiento, una primera radiografía, podríamos decir, de qué ha ocurrido en estos 6 años a nivel de activismo estudiantil. Y bueno, es interesante porque justamente una de las cosas que muestran los datos es que si bien hay una predominancia de los eventos de protesta, de activismo en la Ciudad de México, también hay muchísimos otros eventos que no necesariamente son tan visibles mediáticamente, pero que sí han ocurrido en distintos estados de la República, ¿no? Y esto también es importante a la luz de toda la expectativa, ¿no? Que, como ya se ha mencionado aquí, ha generado y generó, en todo caso, este sexenio, ¿no? Esto, digamos, muestra en primer lugar que sí hay una necesidad de descentralizar el estudio de los activismos estudiantiles en México, porque hay otros casos, estudios de casos que se pueden retomar y que vale la pena hacerlo. Así que bueno, la información que nosotros recopilamos pues tuvo que ver con esta sistematización de la cobertura de medios de comunicación de alcance nacional, que como bien les decía, pues es parcial, hay muchas cosas más que se podrían profundizar, pero nosotros en una sumatoria de los eventos de protesta a nivel nacional encontramos igual más de 300 eventos de protesta relacionados con el ámbito estudiantil en todo el país. La mayor parte fueron en la Ciudad de México, pero tampoco fue demasiado, o sea, un 68% de estos eventos ocurrieron en la Ciudad de México. También un 72% tuvieron que ver con demandas educativas y un 28% con demandas del ámbito social. Y lo que sí es bastante evidente, porque eso ya es más del 99% básicamente, es que la mayoría ocurrieron en instituciones educativas de carácter público en sus distintos niveles, ¿no? Bachillerato, prepa, educación superior. Ahora,
importante también aclarar que, bueno, cuando hablamos de demandas educativas, lo que estamos básicamente tomando en cuenta, pues es la adhesión de estos activismos a cuestiones, a problemáticas que tienen que ver con el ámbito educativo en específico, que están vinculadas al espacio de la educación y a su ámbito de acción. Y bueno, las demandas sociales, pues entendemos están más vinculadas a problemáticas que exceden las demandas educativas, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos, bueno, que se van a ver en la base de datos, en la recopilación, en la sistematización que se hizo, en que van a salir en el artículo. Y bueno, esas son como las dos dimensiones en las que nos centramos, que muestran un poco la diversidad también en las demandas, ¿no? Que hay muchas demandas que sí se ocurren dentro del espacio educativo, pero otras que definitivamente exceden, ¿no? Las cuestiones sectoriales o educativas concretas, ¿no? Por otro lado, también hay una predominancia de organización informal, es decir, nosotros la entendemos como aquella que tiene una duración determinada y que no tiene una estructura organizativa que permanece en el tiempo, ¿no? Sino que responde, por ejemplo, a coyunturas políticas concretas y no necesariamente es una organización y una estructura organizativa que permanece a lo largo de los años, ¿no? A esto nos referimos y tratamos de hacer esta diferenciación en organizaciones más formales, ¿no? Por ejemplo, nosotros recogimos todos los eventos de protesta que tienen que ver con las escuelas normales rurales, por ejemplo, que sí han tenido históricamente una estructura organizativa mucho más robusta y sostenida en el tiempo. Pero bueno, esa diferenciación también nos sirvió para un poco categorizar, ¿no? Esta cantidad de eventos que se fueron encontrando, ¿no? Y por último, una de las primeras quizás conclusiones que podríamos abordar, ¿no? En relación ya al análisis concretamente de la base de datos y de los hallazgos, bueno, estos nuevos, algo que nosotros estamos llamando los nuevos anclajes de la protesta estudiantil en México, ¿no? Un poco saliendo de estas referencias que parecían quizá inamovibles, ¿no? Que ya había mencionado Nicolás, pero que bueno, al parecer ahora se podría hablar de unos anclajes un poco distintos. Bueno, ya se ha hablado mucho en distintos trabajos, por ejemplo, de la importancia de las tecnologías de información, bueno, de las redes sociales, de estas estructuras asamblearias, de la horizontalidad, etcétera, ¿no? Como en relación, por ejemplo, con las formas organizativas. Pero lo que sí nos pareció interesante es que pareciera que se están construyendo nuevos anclajes que están más relacionados con una idea de la política más plural, amplia, pero que también puede ser ambigua, ¿no? Que en muchos estudios incluso está más vinculada a esto que se conoce como la generación indignada, ¿no? Que responde a cuestiones, a problemáticas particulares, pero lo que sí es cierto es que estamos como en un momento donde al parecer estos grandes relatos o estas grandes referencias ya no tienen tanta relevancia en ciertos activismos, sino que hay unas maneras de proceder, unas formas de activismo cada vez más pragmáticos que responden también a ciertas identidades colectivas o a momentos políticos concretos, ¿no? Y para terminar, bueno, nosotros hicimos esta recopilación básicamente en 2 gráficos por año. Bueno, el 2018 solo se tomó en cuenta el último mes, pero por ejemplo en el 2019 sí recopilamos cuántos eventos de protesta hubieron a nivel nacional y bueno, en cada estado vemos que siempre hay una predominancia de los eventos en la Ciudad de México. Y va a haber un segundo gráfico que ya va a ubicar y a caracterizar de mejor manera lo que les estaba comentando, que ya tiene que ver, bueno, en qué tipo de instituciones se dieron estos eventos, a qué nivel educativo pertenecen y a qué demanda, que si, bueno, el activismo o estos eventos de protesta tenían demandas más relacionadas con el ámbito educativo o con el ámbito social, ¿no? Y estos gráficos pues están ordenados así por año hasta en el 2024, pues nada más los primeros meses del año, pero pues es un ejercicio que creo que en principio permite hacer un primer acercamiento, una primera radiografía y ver también en datos duros cómo han sucedido los activismos estudiantiles en este sexenio, ¿no? Del López Obrador. Y bueno, creo que más bien podríamos abrir la discusión y aquí dejaría mi participación.